El objetivo de este video es conocer uno de los métodos de diagnóstico en anatomía patológica. En este caso hablaremos de las generalidades de la citometría de flujo y sus utilizaciones. La separación de células individuales se refiere principalmente a la citometría de flujo, que enriquecida con el sorteo celular es la mejor técnica para proveer información en cuanto al análisis y separación de poblaciones celulares. La citometría de flujo es un proceso que permite que las células pasen en fila dentro de un flujo a través del aparato. Mientras esto sucede, se puede hacer la medición simultánea de múltiples características físicas de una sola célula. La ventaja analítica de la citometría de flujo tiene como base la habilidad de hacer mediciones cuantitativas y multiparamétricas en un número estadísticamente adecuado de células para definir las propiedades de una población celular o de las subpoblaciones que la componen. ¿Qué es la citometría de flujo? Cito, célula, metría, medición, flujo, fluido. La citometría de flujo es el proceso de efectuar mediciones sobre células o partículas en suspensión líquida. Se miden múltiples parámetros a medida que las células o partículas individuales atraviesan un haz de luz, en el cual se pueden observar una amplia variedad de partículas de interés, tales como células, cromosomas, bacterias o partículas. Objetivos principales de la citometría de flujo: identificar y enumerar subpoblaciones celulares únicas y definidas. Seleccionar y separar físicamente subpoblaciones de células deseadas por deflexión electrostática. Medir capacidad funcional de subpoblaciones celulares definidas. El citómetro de flujo se compone de tres subsistemas principales: hidráulico, óptico y electrónico, que trabajan conjuntamente para medir múltiples características físicas de las partículas individuales. El sistema hidráulico es el subsistema que conduce a las partículas de interés al denominado punto de interrogación, donde interactúan con las fuentes de excitación a través de una corriente de fluido. A medida que cada partícula pasa por el punto de interrogación, se genera dispersión y fluorescencia de la luz láser incidente. Sistema óptico. Este provee las fuentes de excitación y los componentes para recolectar las señales de luz y dirigirlas a los detectores adecuados. Está formado por un láser de argón con luz monocromática de 488 nanómetros, filtros, lentes y detectores. Sistema electrónico. Este convierte señales de luz electrónica equivalentes, donde los detectores en el subsistema electrónico convierten la luz detectada en señales electrónicas, que luego son digitalizadas y enviadas a la computadora. Los datos provenientes de cada célula o partícula se almacenan en la computadora y se grafican de varios modos. El punto de detección. En este punto es donde los láseres impactan con la muestra y se genera la luz resultante de este impacto, que es la que en realidad será analizada. Sin embargo, el buen funcionamiento de esta técnica depende de que las células pasen por el punto de detección de una en una. La mayoría de los citómetros logran inyectando el flujo de muestra que contiene las células dentro de otro flujo de líquido que actúa a modo de embudo. De esta forma, el flujo de muestra es comprimido a un diámetro próximo al de la partícula o célula que se quiere medir. Esta técnica se denomina enfoque hidrodinámico. Mediante este sistema, los citómetros son capaces de discriminar partículas en un rango entre 1 y 15 micras, aunque hay sistemas especializados que pueden detectar partículas fuera de este rango. Forward scatter. Cuando una célula pasa por el punto de detección y el haz luminoso procedente del láser impacta con ella, la célula dispersa la luz en todas las direcciones. La parte de luz que se dispersa en la dirección del haz de luz incidente se denomina en la citometría forward scatter.
que podría traducirse como dispersión delantera o dispersión de avance. La magnitud de esta dispersión constituye la primera medida importante en la citometría, ya que es aproximadamente proporcional al tamaño de la célula. Por lo tanto, este dato se puede utilizar para saber cómo de grandes son las células que estamos analizando y si hay varias poblaciones de diferentes tamaños en nuestra muestra. La luz de dispersión es recogida por el detector específico en el citómetro y es convertida en un pulso de voltaje. Las células pequeñas producen pulsos cortos en un tiempo dado, mientras que las grandes producen pulsos mayores. Los histogramas de dispersión característicos que se generan dan una idea de la distribución de tamaños celulares en una muestra. Una población de tamaño homogéneo genera un histograma en forma de campana de Gauss, con la mayoría de células en un rango de tamaños más o menos estrecho. Dispersión frontal. Es la luz dispersada frontalmente en ángulo cónico pequeño de 0 a 10 grados en la dirección del láser. Al otro lado de la cámara de flujo hay una barra que bloquea el rayo incidente. Esta luz es recogida por un detector que es un fotodiodo situado detrás de esta barra y detecta la dispersión de luz en pequeños ángulos. El tiempo que dura el corte de suministro de fotones al detector es proporcional al diámetro de la célula. Una de las características propias del análisis de datos de citometría de flujo es la utilización de ventanas de análisis. El establecimiento de ventanas de análisis se utiliza tanto para seleccionar de manera específica la población de células o partículas de interés, normalmente en base a los parámetros de dispersión frontal y ortogonal de la luz, como para simplificar el análisis de poblaciones heterogéneas en las que se analizan simultáneamente un número elevado de parámetros. Esta inmensa capacidad de análisis de la citometría es utilizada actualmente para realizar multitud de pruebas y experimentos in vitro con líneas celulares. Las posibilidades abarcan desde el análisis de la respuesta celular a determinados eventos, como presencia de compuestos activadores o inhibidores de la proliferación, apoptosis o muerte celular, aislamiento de poblaciones celulares que expresan genes insertados artificialmente y prácticamente cualquier análisis que implique la distinción de determinadas células dentro de una población. Estos mismos análisis pueden realizarse con poblaciones celulares procedentes de animales de experimentación.